Se está grabando la llamada. Bueno, pues le damos toda la honra, toda la gloria a nuestro Dios. Recordemos que estamos viendo los atributos de su precioso nombre y acuérdense que el único propósito que tenemos es conocer esos atributos para adorar, glorificarlo y en ese sentido, de esa manera, cuando nosotros le damos esa honra, esa adoración, esa gloria a su nombre, lo estamos dando a conocer también a otras personas para que hagan exactamente lo mismo. ¿Sale? Déjenme proyectarles aquí nuestro discipulado, nuestras postales. Acuérdense que estamos viendo el atributo del nombre del Señor Jesús, Yeshua, y lo estamos viendo como Ben Elohim Mashiach, que quiere decir el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido. ¿Sale? Este es el atributo que estamos compartiendo. Y bueno, ya habíamos visto diversas partes de la palabra donde se va mostrando nuestro Señor Jesucristo, se va mostrando como ven, que es el hijo, pero recuerden, de ninguna manera se refiere al hijito o al... Se está refiriendo definitivamente a el ungido, se está refiriendo a el Cristo, se está refiriendo al Mesías, se está viendo, se está manifestando, se está dejando ver o se muestra como el sacerdote, como el rey, que tiene un propósito específico en quien precisamente se hace evidente la voluntad de él como Padre. Es mostrarse él como Dios, mostrarnos su nombre con ese propósito de que nosotros podamos conocerlo, podamos honrarlo y podamos glorificarlo. ¿Sale? La semana pasada prácticamente estábamos viendo Juan 10:30, ¿se acuerdan? El Padre y yo somos uno, o yo y el Padre somos uno indistintamente. Y estábamos viendo también Colosenses 2:9 y veíamos cómo nuestro Señor Jesús se va mostrando a través de la palabra. Isaías 42:8, ¿se acuerdan? No le voy a dar mi gloria o mi nombre a nadie más. Y cómo pone precisamente él su nombre en Jesús, o vacía todo su nombre, todo lo que él es, lo vacía precisamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el contexto, vamos a continuar en ese contexto, viendo precisamente a la luz de la palabra cómo nuestro Señor Jesús es ese Dios trascendente, ese Dios que no se conocía, ese Dios todopoderoso, ese Dios que es incomparable, ese Dios que en un momento dado es inmanente porque llega a nosotros, se muestra a nosotros, se revela a nosotros con el propósito precisamente de que podamos conocerlo para honrarlo y glorificarlo. Y entonces, bueno, viendo la temática que veíamos la sesión pasada, viendo cómo nuestro Señor Jesucristo se manifiesta y cómo de alguna manera Él cumple ese rol, cumple ese papel de manifestar, de mostrar, de darnos el brillo en su rostro, de su nombre, de todo quien es Él. Vamos a continuar en esa temática y vamos a ubicarnos en pasajes como por ejemplo, vamos a ver Hebreos en el capítulo 1, luego el capítulo 7 y luego nos vamos a ir al Evangelio de Juan y a Mateo, Segunda de Corintios, etcétera. Vamos a tratar de ver estos pasajes, si no, bueno, no hay problema, si no los terminamos, pues continuaremos el próximo miércoles. Pero vamos a ubicarnos ahorita, vamos a cambiar nuestra herramienta y vámonos a nuestra cita de Hebreos. Déjenme presentarles aquí nuestra herramienta de Eastword. Acá. Listo. Creo que ya se ve ahí. Y vamos a ir viendo versículo por versículo prácticamente este capítulo primero de Hebreos. Ya lo conocemos, ya sabemos cuál es el contexto, cómo nos muestra a nuestro Señor Jesús
como el Hijo, lo muestra también como un ser espiritual, si nos damos cuenta, pero hace énfasis no en hacer una comparación, porque nuestro Dios es incomparable, sino más bien nos muestra por qué no puede ser comparado. No puede ser comparado nuestro Señor Jesús ni siquiera con los ángeles. Entonces vamos a ubicarnos específicamente en estos dos versículos que les estoy comentando. Vamos a ver Hebreos 1, principalmente los versículos 8 a 9, pero fíjense lo que dice el versículo 7. De los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus servidores llama de fuego. Eso dice de sus ángeles. Y si vemos el versículo 8, dice, pero respecto al Hijo, ¿qué es lo que dice? Vamos a poner atención en esto y muchas veces vemos algunas explicaciones hermenéuticas que nos dan y nos dicen, es que la palabra está haciendo una comparación entre los ángeles y Jesús como Dios. Mis hermanos, recuerden una cosa, Dios es incomparable, o sea, no tiene comparación, no puede compararse con nada ni con nadie, sea el ser espiritual que sea, aún sean los serafines, que son los seres más puros que existen, cuanto menos que los ángeles. Entonces, si nosotros dijéramos, podemos comparar la santidad que es excelsa, que es muy grande, que es magnífica, la santidad de los querubines o los serafines, ¿podemos compararla con Dios? No. ¿Por qué? Porque Dios es incomparable. La santidad de Dios, el amor de Dios, cualquier atributo que nosotros pensemos acerca de Dios es incomparable con cualquier ser espiritual, sea de la jerarquía que sea. Entonces, no es aquí que la palabra esté comparando, simplemente está haciendo énfasis. Observen, ciertamente de los ángeles dice, pero del Hijo dice, o sea, no está diciendo, voy a hacer una comparación. Lo que está recalcando es que si los ángeles son eso, no podemos decir lo mismo de Jesús, que Él sea un servidor, que Él sea un espíritu, que Él sea un ángel, que Él sea una llama de fuego. No es posible decir eso. ¿Por qué? Observemos el versículo 8. Fíjense lo que dice acerca del Hijo y no pierdan de vista el atributo que estamos viendo. Ven, Elohim, Hijo de Dios, el Mesías, recuerden, el ungido. Fíjense, pero respecto al Hijo, observen lo que dice, tu trono, oh Dios. Vean lo que dice del Hijo, tu trono, oh Dios. ¿Qué nos está diciendo acerca del Hijo? El trono de Dios. Y mis hermanos, la palabra dice que hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Está manifestando el reinado. Acuérdense que estamos viendo el ungido. Y el ungido veíamos que es el rey, el Mesías, el Cristo, el sacerdote. Pero no es cualquier sacerdote, es el sumo sacerdote. No es cualquier sacerdote, es el sumo sacerdote, es el príncipe, es el ángel de Yahvé. ¿Me estoy explicando? Entonces observen, el Hijo, ven, ese ungido es tu trono, es el mismo trono de Dios. Cuando resucita nuestro Señor Jesucristo, dice que sube y se sienta a la diestra. Recuerden que Dios no tiene ni diestra ni siniestra porque no es hombre. No tiene ni derecha ni izquierda. ¿A qué se refiere la palabra? La diestra es su poder, se sienta en el nombre. Ahorita lo vamos a ver en el capítulo 17 de Juan y vamos a ver cómo Jesús dice, voy a regresar a esa gloria que yo tenía al principio. ¿Cuál es esa gloria? Recordemos que la gloria es el nombre, el poder. El poder es su nombre, Shem en hebreo, ¿se acuerdan? Shem en hebreo. Ónoma en griego, todo el poder, toda la autoridad. Ahora, repito, tu trono está hablando del rey, rey de reyes, señor de señores,
Dios de dioses. Y luego vean lo que dice, oh Dios, tu trono, Dios, el único Dios verdadero. Viene a nuestra mente, primera de Juan 5:20, estamos en el verdadero, en Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, es por los siglos de los siglos. Ahí está la eternidad de nuestro Señor Jesús. Antes que Abraham fuera, yo soy. ¿Sí se están fijando? Y la promesa, yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los siglos. Entonces, vemos cómo Hebreos 1:8 no está haciendo una comparación entre Jesús y los ángeles. A veces algunas Biblias inclusive hablan de eso y dicen, Jesús es comparado con los ángeles. No, es incorrecto eso. No hay comparación. La palabra de Dios no está comparando, nos está diciendo, los ángeles son eso, pero no podemos decir que lo comparamos con Jesús o no podemos comparar a Jesús con los ángeles. ¿Por qué? Porque Jesús es infinitamente superior. ¿Por qué? Porque es el Rey, porque es Dios, porque es el Eterno. El Eterno es otro de los atributos que nosotros podemos ver en la palabra de Dios acerca de los atributos del nombre de nuestro Señor Jesús. Continúo con el verbo, con el versículo 8. Fíjense, cetro. El cetro, ¿qué implica? La vara de un rey. El cetro es una vara, un bastón, donde está el poder y la autoridad del rey. Pensemos en el reino de Dios y entonces observemos cómo se presenta. Es el cetro, pero habla de cetro de equidad. La equidad es dar lo justo a cada quien de una manera específica. Dios no hace complacencias, Dios da lo equitativo y lo equitativo es lo que cada quien necesita, no lo que yo quiero o creo necesitar, sino lo que Dios sabe que necesitamos. Por eso dice, nos da el Espíritu sin medida. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Otra vez vemos aquí a nuestro Señor Jesús, no solamente como rey, sino como Dios entronizado, con su cetro, gobernando, con toda su autoridad, con todo su poder. Y luego vamos al versículo 9. Amaste la justicia. ¿La justicia qué es? ¿Se acuerdan de Juan 16? Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá a todos de pecado, de justicia y de juicio. Pecado porque no creemos en Él. Justicia porque regresa a ser quien es Él. Regresa a ser el Padre. Vean lo que dice aquí. Amaste la justicia. Es el amor a su nombre. ¿Se acuerdan? Ezequiel 36, por ejemplo. No lo hago por ustedes, lo hago por amor a mí mismo, por amor a mi nombre. Entonces, ¿qué es ese amor a la justicia? El amor a quién es Él. Él es el Padre. Aborreciste la iniquidad. ¿Qué es lo que aborrece nuestro Señor Jesús? Todo lo que va en contra de su propósito o su voluntad. ¿Cuál es su propósito, su obra, su voluntad? Pues manifestar su nombre. Ahorita lo vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Ahora, otra vez, fíjense, acuérdense que estamos hablando de ungido. Ven, el Hijo. Observen. Por eso te ungió, por eso te ungió, oh Dios, el Dios tuyo. Algunos me van a decir, ya ves cómo dice aquí, a ti Dios te ungió el Dios tuyo. Bueno, entonces si dice eso, pues entonces hay dos dioses. Acuérdense cuando nuestro Señor Jesús les dice a los fariseos, que son los doctores de la ley, a ver, dicen que el Cristo es el hijo de David, y entonces, ¿por qué David en el Espíritu le dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y nadie podía contestarle, se quedaban callados, porque si le decían, hay dos señores, pues entonces son politeístas, porque creen en dos señores o en dos dioses. Mis hermanos, te ungió, oh Dios, el Dios tuyo. Tú mismo, en ti mismo te ungiste, eso es lo que está diciendo.
te enviaste como hijo y te encarnaste en la persona de Jesús, la única persona que existe. El Padre no es persona, recuerden, porque Dios es espíritu. El Espíritu Santo, como atributo, tampoco es persona. La única persona es nuestro Señor Jesús. Por eso te ungió, oh Dios, el Dios tuyo. ¿Con qué? Observen, con óleo de alegría, otra vez ungido, óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Cuál es ese óleo de alegría? ¿Cuál es ese aceite de la unción? Algunos me van a decir, bueno, pues es que es la promesa. Pues sí, pero ¿qué prometió? Algunos dicen, es que es el Espíritu Santo lo que prometió. Sí, efectivamente, pero también dice que prometió la vida eterna. Y el Espíritu Santo es el conocimiento de Dios. Cuando Él venga nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, porque no creemos en Él, no creemos que Él es el Padre y no creemos que el enemigo ya ha sido derrotado y que podemos reconocer a Jesús como el Padre. Esa es la obra del Espíritu. ¿Se están dando cuenta? Esa es la obra del Espíritu, convencernos de ese pecado, de quién es Jesús. Vamos a los siguientes versículos y capítulo. Vamos a ubicarnos en el capítulo 7 de Hebreos, versos 1 y 2. Y va más o menos en el mismo sentido. Fíjense, porque este Melquisedec, rey de Salem, Salem, acuérdense que es Shalom, la paz, ¿sí? O un corazón conforme al propósito o la voluntad de Dios. ¿Sale? Este rey de Salem, dice, el rey de Salem, Melquisedec, es un sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y lo bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas, significando en primer lugar rey de justicia y luego rey de Salem, es decir, rey de paz. Fíjense quién es ese sacerdote. Es un sumo sacerdote y ese sumo sacerdote está por encima de Aarón. ¿Sí se están dando cuenta? Y dice que ese sacerdote es el sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham y lo bendijo. Y Abraham, ¿qué hizo? Le dio el diezmo de todas las cosas. Y luego nos explica el versículo 2, significando en primer lugar, ¿qué significa Melquisedec, rey de Salem? Dice, rey de justicia. ¿Quién es ese rey de justicia? Pues Jesús. Y luego dice, rey de Salem, o sea, rey del Shalom, rey de la paz, rey de la voluntad de Dios, el ungido que trae la voluntad de Dios, el ungido que cumple la voluntad de Él mismo como Dios. Lo estamos comprendiendo. Ahora vamos vamos a cambiar de libro, ¿sí? Vamos ahora al Evangelio de Juan y vamos a ubicarnos en el capítulo 17, verso 6 específicamente, que ya lo conocemos, ya lo hemos visto varias veces, ¿sí? Y observen esto, Juan 17, versículo 6. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Recuerden que estamos viendo a Jesús, nuestro Señor, o Yeshua, nuestro Señor, como el ungido. Lo estamos viendo como sacerdote, lo estamos viendo como rey. Ya lo vimos en hebreo en dos aspectos diferentes, pero son exactamente la misma persona. Lo estamos viendo como ungido rey, pero lo estamos viendo como ungido sumo sacerdote. Y los dos, no porque sean dos personas, los dos atributos, sí, aclaro, los dos atributos se refieren exactamente a la misma persona y tienen exactamente el mismo propósito. Observen, versículo 6, Juan 17, manifesté tu nombre. ¿Cuál es el propósito del rey de Salem?
¿Cuál es el propósito del sumo sacerdote? ¿Cuál es el propósito de ese rey de paz? Manifestar su nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, me los diste, han guardado tu palabra. Si nosotros observamos y vemos, les voy a poner aquí nuestra versión con Strong, fíjense, dice, he manifestado tu nombre. Si nosotros vemos aquí el griego, ¿sí? Es ónoma, que les decía. Este es el griego 3686. Si ustedes lo buscan así en la concordancia Strong, van a ver que es ónoma y se refiere a todo el poder, toda la gloria, toda la magnificencia de la persona. ¿Qué es lo que vino a manifestar Jesús? ¿Quién es Dios? Podemos ver en Filipenses, en Colosenses, en Efesios, que nos dice, Él es la imagen del Dios invisible. En Él está vaciada toda la plenitud, toda la magnificencia de quién es el Señor, o sea, quién es Yahvé. Pero también vemos que dice, los hombres que del mundo me diste, eran tuyos, me los diste y han guardado tu palabra. Y si nosotros vemos aquí palabra, es el griego 3056. Y se acuerdan que ya habíamos comentado, se está refiriendo a logos. Han guardado tu palabra. Mis hermanos, si nosotros estamos viendo en español, dice palabras, pero cuando lo traducen indistintamente logos y remá. ¿Se acuerdan que son dos atributos diferentes? Por eso les digo, vean que en el versículo 6 dice logos, no dice remá. Entonces dice, han guardado tu palabra. ¿Qué quiere decir? Han guardado todo tu nombre, no solamente unos cuantos atributos del nombre, han guardado todo tu nombre. Logos y remá se refieren al nombre. Logos, todo el nombre completo. Remá, cada uno de esos atributos específicamente que describen a Jesús de una manera, pero que lo muestran todo el nombre. Si nosotros lo comparamos con lo que es la Biblia, acuérdense, para que tengamos un comparativo, una idea, Logos es toda la Biblia completa, cada uno de todos esos libros que contiene la Biblia, cada uno de todos esos capítulos y cada uno de esos versículos. Ese es el Logos. La Biblia es Logos, toda la palabra completa. Y cuando dice remá, entonces se refiere a cada palabra que está en cada versículo de cada uno de los capítulos de cada libro que contiene la Biblia. ¿Por qué estoy haciendo esta aclaración? Vamos a ver nuevamente. Manifesté tu nombre, todo, completo. A los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, me los diste y han guardado tu logos. ¿Qué es lo que guardamos? El nombre, mis hermanos. Guardamos el nombre. ¿Qué hace un sacerdote? Guarda lo más sagrado de Dios. ¿Qué guardaban en el lugar santísimo? ¿Se acuerdan que estaba el lugar santo? Pero luego estaba el lugar santísimo, donde el sacerdote no podía entrar sino una vez al año, después de haber hecho expiación por sus pecados. Y a veces morían o se desmayaban adentro, porque era tan grande la manifestación de Dios ahí en ese lugar. Ellos entraban, creo que ya se los había dicho, entraban ahí los sacerdotes al lugar santísimo y iban ellos atados con una soga en la cintura, porque después de un rato, si ya no se movían y no salían, entonces los arrastraban, los acaban arrastrando, porque nadie podía entrar al lugar santísimo, porque ahí estaba la presencia del nombre. Estaba, acuérdense, el arca de la alianza, la ley. Todo el Salmo 119 es una exaltación a la palabra o a la ley, al mandamiento de Dios como tal, pero es una persona.
Estamos comprendiendo. Entonces, observen, manifesté tu nombre, todo el nombre completo. Nosotros somos real sacerdocio, hemos guardado su palabra. ¿Qué es lo que estamos guardando? ¿Guardianes de qué somos? Muchos me van a decir, pues somos guardianes de su templo, porque nosotros somos el templo del Espíritu. Sí, y no qué hay en el templo, sino quién habita en el templo, pues Dios. Entonces eres guardián de Dios, eres guardián de Dios completo. ¿Qué es lo que estás guardando? ¿Quién es Él? Estás guardando su gloria, estás guardando el nombre real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que vayamos, testifiquemos, gritemos, seamos atalayas de las virtudes. Y si ustedes ven el griego, recuerden, las virtudes son los atributos de su nombre, sus características. ¿Quién es Él? Manifesté tu nombre y ellos han guardado toda tu palabra, tu logos, es decir, todos los atributos de tu nombre. Eso es lo que está diciendo aquí Juan 17:6. Ahora, vamos al versículo 26 para que observemos. Fíjense, y les di a conocer. O sea, la obra de Jesús continúa, mis hermanos. Me van a decir, pero ya está acabada. Él la acabó, pero la continúa a través de quienes. Observen, y les di a conocer y daré a conocer tu nombre, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. ¿Qué es lo que sigue haciendo Jesús? Dando a conocer su nombre. Y me van a decir, es que aquí en este versículo no dice, bueno, pero vean el 20, pero no ruego solamente por esto, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos. Y hay un objetivo específico, verso 21, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Uno, no que seamos dos. Tú el Padre que eres más grande y yo tu Hijo que soy el Junior. Seamos uno, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les di la gloria que me has dado. ¿Cuál es la gloria? Verso 22, pues el nombre, mis hermanos. Y ese nombre es el que guardamos. Somos guardianes, guardianes del nombre. ¿Qué significa guardar? Que le guardas tu Biblia abajo de la cama para que no se vaya a empolvar. No, mi hermano, ese no es un guardián, ese es un holgazán. Un guardián del nombre es todos los días, está en la palabra, escudriñando para ver los atributos del nombre de su Dios, de su amado, de su Señor, de su esposo, del dueño de su vida, para darlo a conocer. Me voy explicando. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario. Oh, sí, Claudia. Aprende. Oh, por eso dice en el versículo 17, perdón, 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste, porque todas las cosas son las virtudes del Señor. Exacto. Las cosas son los atributos de su nombre. Y entonces todas esas cosas vienen de quién? Pues del Padre, porque Él es el Padre. Y entonces todas esas palabras, observen ahí en el 8, todas esas palabras les he dado. ¿Sí se están dando cuenta? Pero si nos vamos a la versión de Strong, si se dan cuenta, fíjense, cuando habla de las palabras,
dice remá, ya no es el logos. ¿Sí se están dando cuenta? Ya cambió el griego. Dice, porque las palabras, o sea, son esas cosas, esas palabras son el rema, cada uno de los atributos del nombre nos los ha dado. ¿Y para qué nos los da? Dice, las recibieron. Y entonces, ¿qué dice? Entendieron que salí de ti, creyeron que tú me enviaste, salí de ti. No dice, soy tu junior. ¿Lo estamos comprendiendo? Salí de ti. Ahorita nos va a quedar más claro, esto que estamos comentando, nos va a quedar súper, súper claro. Vamos al mismo Evangelio de Juan, pero vamos a ubicarnos en el versículo 18. Me van a decir, es que el 1 y el 14, sí, esos ya los conocemos, los hemos visto, gloria a Dios por lo que dice ahí, por supuesto. En el principio era el Logos estaba ante Dios, Dios era el Logos. El verso 14, ¿se acuerdan? El Logos se hizo carne, tabernaculizó entre nosotros, contemplamos su gloria. ¿Cuál es esa gloria? Pues el nombre, como del unigénito del Padre, no dice primogénito, unigénito. Pero vean el verso 18. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie. Pero ahora observen lo que dice el unigénito Dios. Vean otras traducciones. Si nosotros vemos otras traducciones, por ejemplo, la Reina Valera, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Pero vean lo que dice el unigénito Hijo. Ven, ¿se acuerdan? Ven, vean lo que dice realmente en griego. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios. O sea, no es el hijito, no es el junior que está en el seno del Padre, es Dios mismo. Y observen que dice, está en el seno del Padre. Sí, porque yo y el Padre somos uno, dice Juan 10:30, si se acuerdan. Y observen lo que dice al final, el verso 18. Él lo explicó. Él lo explicó. Déjenme ponerles, por ejemplo, la Reina Valera 60. Dice, Él le ha dado a conocer. Jesús, mis hermanos, no solamente nos da a conocer, nos explica para que podamos entender y nos hace una explicación detallada de cada uno de los atributos, de quién es Él, para que podamos entender quién es Él. Que Él es Dios, que Él es el Padre, que Él es ese Yahvé del Antiguo Testamento. Vamos a Mateo 11, 25, 27. Mateo 11. Fíjense, todas las cosas, otra vez, todos los atributos, me fueron entregadas por mi Padre. Pero ahora observen lo que dice, nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre. Y vean la segunda parte, nadie conoce plenamente al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es por revelación. ¿Lo estamos comprendiendo? Nadie conoce, no podemos conocer a Dios. A veces decimos, bueno, pero es que yo tomé la actitud de aceptar a Jesús como mi Señor. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Tan, tan. Ni eso es obra de nosotros, ni eso es gracia de nosotros. Por eso es gracia, porque es gratis. Nos fue dado. Vamos al versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Wow. A veces, mis hermanos, a veces nos cansa esta situación.
Nos cansa esta situación, decimos, pero es que es cansado, o sea, todo mundo señala, todo mundo se vuelve en tu contra, todos te dicen, pero es que, ¿por qué? Bueno, no todo mundo, ¿verdad? Hemos estado platicando con algunos hermanos también y nos dicen, bueno, hay quienes preguntan porque quieren conocer, quieren saber, pues, gloria a Dios, pero la mayoría te cierran la espalda y te dicen, no, o sea, ¿cómo Jesús va a ser Dios? Sí, aceptamos que es Dios, pero no es Dios Padre, es el Hijo. Vamos a retomar Mateo 11, verso 25. En aquella ocasión Jesús tomó la palabra, dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Escuchen, porque escondiste estas cosas, o sea, estos atributos de sabios y entendidos. ¿Están poniendo atención? Fíjense, escuchen. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas, o sea, estos atributos están escondidos, pero observen, las revelaste a los niños. Por eso Jesús dice, tienes que ser como un niño. Créele, créele que Él es el Padre. En la medida en que creas, vas a entender. Pero nosotros queremos entender primero para poder creer que Él es el Padre. No, mi hermano, no vas a entender. Créele. Vean lo que dice el verso 26. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. ¿Pero por qué tiene que ser así? Pues porque a Él le agrada así, mi hermano. Déjame decirlo con otras palabras, con todo respeto para mi Señor, porque así se le dio su real y pontífica gana. Por algo es Dios, y Él sabe lo que hace. Pero todas esas cosas, regreso al verso 27, observen, todas esas cosas me fueron entregadas por mi Padre. O sea, todos esos atributos son míos. Vean ahí en el mismo Evangelio de Juan, 14, capítulos 16, ¿qué es lo que dice? Mm, Va a venir y les va a dar de lo mío cuando venga el Espíritu Santo y lo va a tomar y se los va a dar. ¿Y por qué? Dice, porque todas las cosas del Padre son mías, todo es mío. O Jesús es un hijo descarado, ¿verdad? O Jesús es un hijo ególatra que se roba todas las cosas del Padre, es un ladrón, o Jesús es el Padre, ¿verdad? ¿Lo estamos entendiendo? Vean quién es Jesús, observen quién es Jesús, escuchen quién es Jesús, crean quién es Jesús. Segunda de Corintios 4:6. Fuerte esta palabra, fíjense. Segunda de Corintios 4:6. Porque el Dios que dijo, resplandezca luz de la tiniebla, aquí hacemos una pausa. ¿Quién es ese Dios que dijo? Pues si vamos al Génesis, pues es Yahvé. Ese Dios es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, o sea, todo el poder de Dios, o sea, todo el onoma en griego, Shem en hebreo, en español, todo el nombre, el poder, gloria y autoridad de Dios. ¿En quién dice? En la cara de la persona de Jesús, el Cristo. Ese Dios del Antiguo Testamento está en la cara de Jesús. Y todo lo que tiene Jesús, pues son las cosas del Padre. Y todas las cosas como Padre, pues son sus atributos de su nombre. Lo estamos comprendiendo. Vamos a Hebreos 2:12. Esta cita ya es ampliamente conocida. Cita precisamente un salmo, ¿verdad? El Salmo 22. Ahorita lo vamos a ver también. Hebreos 2:12. Dice la palabra, diciendo,
proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la iglesia te cantaré alabanzas. ¿Cuál es el propósito de que toda la gloria de Jesús se manifieste en su rostro? Cuando Jesús se levanta, cuando Jesús entra en tu vida, cuando Jesús se expresa o se manifiesta, lo que estamos viendo es la proclamación de su nombre a todos los hermanos, porque lo que Él está haciendo es explicar cada uno de sus atributos, lo acabamos de ver en Juan 1:18, explicar cada uno de los atributos de su nombre, ¿para qué? Pues para que lo conozcamos. Vamos al Salmo 22, versículo 22, que dice exactamente lo mismo. ¿Cuál es el propósito de Jesús? ¿Se acuerdan que este salmo es el que canta Jesús en el madero, cuando está muriendo? Observen el verso 1, Elí, Elí, lama asabtani, está en hebreo. Lama sabactani, pues está en griego, ¿no? Es lo mismo. Vamos al versículo 22. Fíjense, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. De paso, vean lo que dice el 23. Los que temen a Yahvé, ¿qué hacen? Pues alábenlo. O sea, ¿eres hijo de Dios? Alábalo, glorifícalo. Descendencia toda de Jacob, temedle, descendencia toda de Israel. Pero, ¿por qué hacemos esto? Porque Jesús lo que hace es anunciar su nombre, cantar su nombre, proclamar su nombre, manifestar su nombre en su persona, en su rostro, en lo que Él hace, en lo que Él dice, en todas y cada una de las palabras, ¿se acuerdan? Remá y el logos completo, el nombre que nos da, para que nosotros seamos guardianes de ese nombre. Vamos a regresar al Nuevo Testamento, vamos a Juan 14:9. Juan 14:9. Y me van a decir, pues ahora estoy entendiendo por qué nuestro Señor Jesús dice eso. Claro, fíjense, ¿se acuerdan de los discípulos, no? Tomasito, Felipito y Martincito y cualquier otro de nosotros que estuviéramos ahí, hubiéramos hecho lo mismo, a lo mejor peor. Jesús le dice, tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Mi hermano, hazte esta pregunta. ¿Tanto tiempo ha estado Dios en tu vida y no lo conoces? Ponle tu nombre ahí. ¿Cuánto tiempo he estado contigo? Le dice Jesús a Felipe. Mi hermano, ahora formúlate la pregunta. ¿Cuánto tiempo ha estado Jesús en tu vida? Y pon tu nombre. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo me dices? Muéstranos al Padre. Si tú me dices que Jesús es tu Señor y me dices, bueno, pero es que no puedo acabar de entender que Jesús es el Padre, mi hermano, hasta esta pregunta. ¿Cuánto tiempo ha estado Jesús en tu vida? Y todavía le estás diciendo, bueno, pero yo quisiera que me mostraras al Padre. La respuesta que te va a dar es esta. Tanto tiempo he estado contigo y aún no me conoces. Imagínate el dolor de ese padre preguntándole a su hijo, ¿cuánto tiempo he estado contigo y te he manifestado que yo soy el Padre y me sigues preguntando, oye Juanito, oye Jesucito, este, eh, ¿quién es el Padre? ¿Quién es mi papá? Estamos comprendiendo. Formúlate la pregunta.
vamos a Isaías 7:14. Vamos a regresar al Antiguo Testamento, Isaías 7:14. Creo que es contundente este versículo con lo que estamos viendo de lo que acaba de decir Jesús. Por tanto, Adonai mismo, Adonai, acuérdense que es el Señor absoluto, no hay otro, el único Señor. Por tanto, Adonai mismo os dará señal. He aquí la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel. Emmanuel. Coloquialmente, doctrinalmente nos han enseñado Emmanuel, Dios con nosotros. Sabemos que no solamente es eso, va más allá de Dios con, sino es Dios en nosotros. En, ya no soy yo, es Cristo viviendo en mí. Y hay muchas otras citas más que nos dicen que es en, no es con, es en. Vean el capítulo 16 de Juan. Me voy, un tiempo no me van a ver, pero otro tiempo me van a volver a ver porque me voy a quedar con ustedes para siempre. Y dice, el Espíritu Santo estará en ustedes, no dice con ustedes, en ustedes. Cuando vino Jesús era con, físicamente hablando, ¿sí me estoy explicando? Cuando Jesús físicamente se va y se queda entronizado como Dios, como lo acabamos de ver ahorita en Hebreos, se queda para siempre, mis hermanos, pero se queda en, dentro, no con, dentro de nosotros, vive dentro de nosotros. Vamos al capítulo 12, verso 4, aquí mismo de Isaías, 12, verso 4, y diréis aquel día, cantad a Adonai, y observen, o sea, cántenle al Señor, y a gran voz, ¿qué dice? Invocad su nombre. Proclamad sus proezas entre los gentiles, y luego vean lo que dice, decid que su nombre es excelso. Mis hermanos, cuando eres hijo de Dios, lo único que te interesa es cantar su nombre, predicar su nombre, compartir su nombre, hablar de su nombre, testificar su nombre, respirar su nombre, sudar su nombre, comer su nombre, todo su nombre. Ya no vives para otra cosa, porque ahora lo que te interesa es que todos reconozcan quién es Jesús, quién es ese Señor, quién es ese Padre. Vamos a Filipenses 2, 5 al 11. Recuerden que este es un salmo, prácticamente es un cántico, es una alabanza. Está en el Nuevo Testamento, pero bueno, pues toda la Biblia al fin y al cabo es una alabanza a nuestro Dios. Dice, tened entre vosotros este sentimiento que hubo también en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, no consideró aprovecharse de ser igual a Dios, sino que se vació. Observen la fuerza de la traducción, mis hermanos, no de la palabra, la fuerza de la traducción, porque la palabra es la misma en griego, se vació. No es que se despojó de él, no, no, no. Se vació él mismo. ¿En quién? En un esclavo. Tomó forma de esclavo, se hizo semejante a los hombres. Toda la divinidad de Dios, toda la divinidad de Yahvé, se vació en un hombre, mostrándose en apariencia como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, lo más alto, la diestra, y le dio el nombre, que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Te acuerdas? En Hebreos 1:6, por ejemplo, dice, pero respecto del Hijo, dice, a los ángeles, adórenle todos los ángeles de Dios.
¿cómo van a adorar a Jesús si es un hombre? Porque es Dios también. Pero no perdamos de vista que también es verdadero hombre. Por eso pudo morir, por eso se encarnó. Toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria o nombre de Dios Padre, para que se haga efectiva la gloria de Dios, o sea, se haga efectivo el nombre de Dios. Mis hermanos, cuando toda lengua confiese que Jesús es el Señor, ese es el fin del mundo. No si cae el planeta, si la onda solar nos quema, si viene un asteroide y choca, si mandan una aguja a la velocidad de la luz, o sea, vean cuántas cosas hay ahí. Nos dicen si una aguja de 3 milímetros o no sé cuánto de grosor llegara a la Tierra a la velocidad de la luz, provocaría una explosión. Mis hermanos, ¿en dónde dice la Biblia todo eso? Es que ya es el final de los tiempos. Yo lo veo muy lejano, mis hermanos. Es que todas las cosas están sucediendo, sí, desde hace 2000 años están sucediendo. Lo que no veo que suceda es una cosa, que en todas las congregaciones se predica el nombre de Dios. Eso es lo que no veo. Que tú diariamente prediques el nombre de Dios, eso no lo veo. Estamos entendiendo. ¿Cómo queremos que sea el final de los tiempos si no hacemos lo que tenemos que hacer? Claudia. Es que yo tengo una duda. En Juan 14, 12 y 13, dice, de cierto os digo, el que ni cree las obras que yo hago, él las hará también. Se refiere a dar a conocer el nombre. Claro. Dice, ya aún mayores hará porque yo voy al Padre. Dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Pero, ¿a qué se refiere con todo lo que pidierais al Padre? O sea, ¿qué es lo que vamos a pedir? ¿Qué es lo que vamos a pedir o qué es? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Se están fijando? Lo primero que vamos a pedir es, te reconozco como mi Padre, y luego, santificado sea tu nombre, Ezequiel 36, voy a santificar mi nombre en todos los lugares en donde ustedes han ido a vituperar y a blasfemar mi nombre, pero yo lo voy a hacer porque voy a vivir en ustedes. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y entonces, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, busca primero las cosas del reino de Dios y su justicia. ¿Cuáles son las cosas del reino de Dios? Los atributos del nombre de Dios gobernando en mi vida. ¿Sí se están fijando? Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo. Pues vean Isaías 6, todos los serafines están desde la eternidad hasta la eternidad cantando santo, 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 santo es el Señor. Esa es la voluntad de Dios, que todo el tiempo estemos cantando alabanzas a su nombre. Salmo 22, Hebreos 2:12, lo acabamos de ver. Hebreos 13:15, ¿me estoy explicando? Entonces, es como la cita que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Pues sí. No es pedir algo en su nombre acomodando su voluntad a mis deseos. No. Ni por ejemplo, deleitándome en mis deseos para agradar al Padre, sino es dar a conocer, todo se trata de dar a conocer su nombre. Salmo 115:1, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Pero que nos enseñan,
Pues tú pídele a tu padre, él te va a dar, porque es tu padre. Y un padre le da todo lo que quiere. No, dice, si los padres siendo malos le dan cosas buenas a sus hijos, cuanto más el padre les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. No dice, les dará todas las cosas que ustedes le pidan. ¿Sí me estoy explicando? Dará el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos va a dar? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Pues la vida eterna. ¿No qué? ¿Quién? La promesa es la misma, véanla, indistintamente habla de la promesa y dice, les doy el Espíritu Santo, pero en otras partes dice, les doy la vida eterna. Es lo mismo, exactamente, o es el mismo atributo, vida eterna, Espíritu Santo. ¿Y en qué consiste la vida eterna? Pues conocerlo a Él. ¿Qué hace el Espíritu? Pues nos levanta, nos vivifica. ¿Para qué? Pues para que demos testimonio. ¿Quién es? Jesús, que Él es Dios. Es lo mismo. Por eso el versículo 13 de aquí Juan 14 dice, eso haré. ¿Para qué? Pues para que el Padre sea glorificado. ¿En quién? Pues en el Hijo. ¿En quién es glorificado Dios? Pues en la faz de Cristo, lo que vamos a ver en 2 Corintios 4:6, ¿no? Si algo me piden en mi nombre, no dice el Padre lo hace, ¿qué dice? Yo, yo, ¿lo estamos comprendiendo? Yo, no dice pídanle al Padre en mi nombre y Él lo hace, yo lo hago, porque yo soy el Padre. ¿Lo comprendemos? ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Acuérdense que lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es como niños chiquitos. Si Jesús dice una cosa, y lo estamos viendo ahí en la Biblia, digo, estamos presentando citas indistintamente de diferentes libros de la Biblia, obviamente, y estamos haciendo lo mismo indistintamente del Antiguo o del Nuevo Testamento, para que no tengamos una tendencia que nos digan, no, pues es que nada más son puras citas del Nuevo, o nada más son puras citas del Antiguo, o nada más son puras citas de un libro de la Biblia. Indistintamente, el pasaje que ustedes quieran tomar, vean el contexto completo y siempre va a ser Jesús. Acuérdense, hagan este ejercicio. A veces nos cuesta trabajo entender porque no creemos. Créanle a Jesús que Él es el Padre. Díganle, sí, Señor, yo te creo. Y en la medida en que ustedes lo empiezan a creer, lo van a empezar a entender porque hay revelación. Hagan este ejercicio que es muy sencillo, sencillo en el sentido de que si lo hacen, se cumple, es efectivo, pero es difícil porque somos flojos. Oren con el Salmo 119, órenlo todos los días, pues está bien largote. Acuérdate que tu diezmo son 2 horas diarias, por lo menos, 2 horas, 30 minutos, 40 minutos es lo que deberías de dedicar diariamente a Dios, mínimo. Ora el Salmo 119 completo y en cada palabra que veas del Salmo 119, di la palabra que sea, la que aparezca ahí en el versículo 1, en el versículo 172, y en cada palabra, di, por ejemplo, tus mandamientos son justicia, o tu ley es mi delicia. Y entonces di, tú, Jesús, ley, tú eres la ley, Jesús, es mi delicia, tú eres mi deleite. Y entonces vayan pensando en cada palabra del Salmo 119 el nombre de Jesús y repítanlo y digan, lámpara es a mis pies, lámpara, entonces lámpara, tú eres la lámpara, tú eres el gran yo soy, tú eres el que es, a mis pies. No es que Jesús esté a tus pies, Jesús guía tus pies hacia Él.
porque Él es el camino, la verdad, la vida. Y en cada palabra que veas, observa, escucha el nombre de Jesús y te vas a dar cuenta la revelación que te va a empezar a dar Dios, creyéndole que en cada palabra de la Biblia está el nombre de Jesús. A veces me dicen, pero ¿cómo va a estar ahí en una palabra, por ejemplo, muerte? Sí, mis hermanos. Dice que con Cristo hemos sido juntamente crucificados, ya no vivo yo, morimos. Jesús vino a matarnos, pero vino a matarnos ¿para qué? Pues para resucitarnos y vivificarnos y darnos vida. Entonces no se espanten, no te estoy diciendo que Jesús es la muerte, Jesús vino a privarnos de la vida. Y es necesario morir ¿para qué? Pues para vivir. ¿Y era necesario que Jesús muriera? Pues sí, para pagar la deuda, pero luego se quedó muerto. Pues no, resucitó y se sentó en el trono que le corresponde como rey, como ungido, como Mesías. Me voy explicando. Oren, háganlo. No me digan, sí, háganlo. Todos los días el Salmo 119. Si no pueden porque está muy grandote y es muy pesado y no tienen tiempo de dedicarle más o menos como entre 15 y 20 minutos a orar con el Salmo 119, que no son las 2 horas que te estoy diciendo, pero bueno, como 15, 20 minutos, ora un día todo el Salmo 119 y luego al siguiente día 8 versículos y te vas así, acuérdate que son 22 letras, 22 días, oras 8 versículos. Y luego al final vuelves a orar todo el Salmo 119 y vas a ver cómo el Señor te empieza a revelar. Pero si no lo buscas, pues no hayas. Dice, buscad, tocad, pero no lo hacemos. Háganlo y verán cómo hay revelación. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ok, pues nos quedamos aquí en Filipenses y con el favor de nuestro Señor, próximo miércoles estaremos terminando este discipulado de Ben Elohim Mashiach, el Hijo de Dios ungido para manifestar su precioso nombre. Que toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bendito Dios, Señor. Bendito Amén. Dios, Señor. Amén. Bendito Dios, Señor.